La luna iluminaba el valle, revelando un paisaje hermoso y traicionero. En la casa pequeña, Alejo y Luisa se quedaban dormidos tomados de la mano, soñando con un futuro imposible. Mercedes los observaba desde la puerta entreabierta, recordando su propia juventud y la amarga certeza de que en Valle Salvaje ningún amor sobrevive sin sacrificio. Bárbara, en su habitación, rezaba en silencio, agradeciendo por estar viva y temiendo lo que aún podía venir. Pedrito dormía a sus pies, protegiéndola como un pequeño guardián. Adriana, desde la ventana, miraba las estrellas, deseando que el cielo guardara los secretos que el valle no perdonaría. Mientras tanto, en el palacio, Victoria seguía despierta. Sus manos temblaban sobre la copa vacía. La presencia de Damaso la atormentaba. Su sombra, su voz, la amenaza de que todo lo que había construido se derrumbara. José Luis dormía en el despacho, ajeno al abismo que se abría bajo sus pies, y en algún lugar, entre la oscuridad y el polvo del camino, Tomás cabalgaba sin rumbo, con la talla robada aún en su alforja, convencido de que podía escapar del destino. Pero el valle tiene memoria, y las deudas siempre vuelven a cobrarse. Cuando el amanecer tocó las montañas, un nuevo día comenzó en Valle Salvaje. Las campanas repicaron, pero no por celebración, anunciaban un cambio, un despertar, una tormenta que se avecinaba. Porque en ese lugar, donde la culpa y el amor convivían, la verdad siempre encontraba su camino, incluso entre las mentiras más hermosas. El amanecer se extendió sobre el valle como un lienzo de fuego. Los primeros rayos del sol apenas lograban disipar la neblina que cubría los campos, presagio de un día pesado, cargado de silencios y verdades, a punto de estallar. En la casa pequeña, Mercedes preparaba café con las manos temblorosas. No había dormido. Cada crujido de la madera, cada ladrido lejano, le recordaba que el tiempo se agotaba. El secreto de Bárbara, que había jurado proteger, ya estaba fuera de control. Irene entró en la cocina, con el rostro desencajado. «Tía, el marqués mandó un mensajero», dijo, entregándole una carta. «¿Quiere hablar con usted esta tarde? Dice que tiene asuntos urgentes que discutir». Mercedes apretó el sobre sin abrirlo. No es difícil adivinar cuáles. «¿Y qué va a hacer?», preguntó Irene, con voz temblorosa. «Lo mismo que llevo haciendo toda mi vida», respondió Mercedes con amargura. «Resistir». En ese instante, Adriana bajó las escaleras, sosteniendo a Bárbara del brazo. La joven, aún débil, caminaba despacio, pero su mirada había recuperado algo de fuerza. «No quiero esconderme más», dijo con voz suave, aunque firme. «Si todos van a hablar, que hablen. No puedo vivir entre sombras». Mercedes la observó, conmovida por su valentía, pero también aterrada. «No sabes lo que dices, hija. Si el valle descubre tu estado, te condenarán sin juicio». Bárbara se detuvo frente a ella. «¿Y qué diferencia hay? Ya me condenaron cuando me negaron el derecho a amar». Las palabras quedaron flotando en el aire. Irene rompió a llorar, abrazando a su hermana. Adriana las miraba a ambas, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. «Entonces enfrentémoslo», dijo con decisión. «Juntas». Mientras tanto, en el palacio, José Luis hablaba con Hernando frente al ventanal. «No me gusta el tono de tu carta al consejo», dijo el duque. «Estás jugando con fuego». «El fuego purifica», respondió el marqués, con una sonrisa cruel. «Y este valle necesita una purga». José Luis lo miró fijamente. «¿Te estás metiendo con mujeres que no pueden defenderse?» «Oh, vamos», replicó Hernando, alzando su copa. «Siempre supiste que el poder no distingue género». José Luis se acercó, bajando la voz. «No eres más que un carroñero». «Y tú un cobarde», replicó el marqués. «Al menos
Yo no me escondo tras el escudo de la moral. Antes de que la discusión pasara a mayores, Atanasio entró con prisa. Señores, un mensaje urgente de la casa pequeña. La señorita Bárbara ha pedido verlos. Ambos hombres se miraron, desconcertados. José Luis fue el primero en reaccionar. ¿Qué demonios planea Mercedes? Horas después, el salón de la casa pequeña se llenó de un silencio solemne. Mercedes estaba de pie junto a la chimenea. A su lado, Bárbara, frágil pero serena. José Luis y Hernando entraron acompañados de Irene y Adriana. Gracias por venir, dijo Mercedes. Lo que se diga aquí no saldrá de estas paredes. Hernando sonrió, irónico. Eso depende de lo que digan. Basta de insinuaciones, interrumpió José Luis. Hablemos claro. Bárbara dio un paso adelante. No necesito defensores, dijo con firmeza. Lo que voy a decir puede destruirme, pero también liberarme. El silencio fue absoluto. Estoy esperando. Un hijo continuó. No por pecado ni por engaño, sino por amor. Hernando soltó una carcajada, pero Mercedes lo detuvo con una mirada fulminante. Si te atreves a decir una palabra más, juro que te saco de mi casa a golpes. José Luis permaneció inmóvil, sin saber si admirar o temer la valentía de aquella muchacha. Irene rompió a llorar, mientras Adriana sostenía a su hermana, orgullosa. No hay más que decir, añadió Mercedes. El valle podrá juzgar, pero aquí, bajo este techo, solo hay una ley, la del amor. José Luis bajó la cabeza. Hernando, sin palabras, se marchó. Y cuando el portón se cerró tras él, un rayo de sol entró por la ventana, iluminando el rostro de Bárbara. El valle había escuchado su verdad, y nada volvería a ser igual. La noticia del compromiso entre Irene y Leonardo cayó sobre Bárbara como un golpe mortal. Aquella noche, mientras el palacio se llenaba de música y copas alzadas, ella permanecía en silencio, con la mirada perdida entre las luces del salón. Cada palabra de felicitación, cada sonrisa fingida, se le clavaba como una espina en el corazón. Su respiración se volvió errática, y cuando las risas se desvanecieron en la distancia, ya no pudo soportar más. Salió sin que nadie lo notara. La luna, alta y fría, iluminaba el camino que conducía al bosque. Caminó sin rumbo, descalza, sin abrigo, arrastrando su dolor como una condena. Su mente repetía una sola idea. Leonardo me ha olvidado. El viento golpeaba su rostro, y entre los árboles, el eco de su llanto se confundía con el murmullo de las hojas. En su pecho se mezclaban la tristeza y el miedo, pero también una extraña sensación de alivio. Por fin podía llorar sin testigos. Las palabras del marqués Hernando resonaban en su memoria. Leonardo se casará con quien yo elija, no con una bastarda sin nombre. Cada sílaba la empujaba más lejos del palacio, más cerca del abismo. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, su cuerpo ya no resistía. Tropezó y cayó junto a un arroyo, sin fuerzas para levantarse. El frío comenzó a apoderarse de ella. Su mente se llenó de imágenes: la sonrisa de Leonardo, las caricias que compartieron en secreto, la voz de Mercedes advirtiéndole que aquel amor traería desgracia, y por último, un pensamiento fugaz, una certeza que la atravesó como una llama: ya no estoy sola dentro de mí. Horas después, los campesinos vieron a Martín y Francisco cabalgando desesperados, siguiendo huellas entre la maleza. Cuando la encontraron, Bárbara apenas respiraba. Martín la alzó entre sus brazos, notando el calor extraño en su piel, ese pulso débil pero firme que le habló de vida. «Tranquila, Bárbara, ya estás a salvo», le susurró, aunque ella no podía oírlo. «No te dejaré morir».
Mientras cabalgaban de regreso al valle, el silencio los envolvía. Francisco, al mirar el rostro de la joven, comprendió que aquella no era solo una víctima de un desmayo, sino de un dolor más profundo. Lo que había ocurrido esa noche no era simple desesperación. Había algo que Bárbara aún guardaba dentro, un secreto que podría cambiarlo todo. En la casa pequeña, Mercedes esperaba junto a Adriana. Cuando vio llegar a Martín con la muchacha en brazos, sintió que el alma se le detenía. «Por el amor de Dios, tráiganla adentro», ordenó. El cuerpo de Bárbara fue depositado sobre la cama. Su respiración era débil, su piel fría. Adriana la tomó de la mano y lloró sin poder contenerse. «No nos dejes, hermana». Pero en medio del caos, Mercedes notó algo que los demás no vieron: una palidez distinta, un temblor en el vientre, una vida que latía débil pero segura. La madre de la casa comprendió que aquella muchacha no solo estaba herida en el alma, sino también unida a un secreto que el valle aún no estaba listo para soportar. El amanecer trajo consigo el caos. La casa pequeña se convirtió en un ir y venir de voces, paños húmedos y rezos desesperados. Mercedes daba órdenes con la serenidad que solo el dolor disciplinado puede mantener. «Odriono, tráeme más agua». «Pepa, prepara una infusión de tila». «Francisco, ve por el galeno». Bárbara seguía inconsciente, su rostro pálido contrastando con los mechones de cabello pegados a la frente. Adriana se arrodilló junto a la cama, sosteniendo su mano con fuerza. «No me dejes, hermana», susurraba entre lágrimas. «No puedes abandonarme ahora». Martín permanecía a un lado, sin moverse, con la camisa manchada de barro. Observaba a Bárbara con un respeto que rozaba la devoción. Pepa lo vio temblar. «Muchacho, ve a lavarte», le dijo suavemente. «Has hecho lo imposible por traerla viva». Pero él no se movió. «No puedo dejarla sola». El galeno llegó poco después, con su maletín de cuero y su semblante grave. Se acercó, examinó el pulso, miró los ojos de la joven y permaneció un largo rato en silencio. «¿Cómo la encontró?», preguntó a Martín. «En el bosque, cerca del arroyo. Estaba inconsciente, parecía haber pasado la noche entera allí». «Eso explica la fiebre», dijo el médico. «Pero hay algo más». Sus dedos se posaron sobre el vientre de Bárbara con cautela. Mercedes lo observó fijamente, buscando respuestas. El hombre levantó la mirada, sorprendido, y luego la apartó con incomodidad. «Necesita reposo absoluto», dijo, esquivando la pregunta que nadie se atrevía a formular. «Y discreción». Adriana, confundida, insistió. «¿Qué le pasa, doctor?» «No puedo decir más sin estar seguro», respondió él, cerrando su maletín. «Pero le ruego, señora Mercedes, que mantenga a esta muchacha alejada de cualquier emoción fuerte. Lo que ha vivido podría haberla matado y aún puede hacerlo». Cuando el médico se fue, Mercedes lo siguió hasta la puerta. «Dígame». La verdad le exigió en voz baja. «¿Qué ha visto?» El galeno respiró hondo. «Solo diré esto: hay signos que no mienten. Si estoy en lo cierto, la joven espera un hijo». Mercedes sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cerró los ojos y apoyó una mano en la pared para no caer. «Dios mío». El médico bajó la voz. «Si la noticia se difunde, será su ruina. Nadie perdonará ese pecado, y menos en este valle». Mercedes asintió, sin levantar la vista. «No se preocupe, doctor. Nadie sabrá nada, ni siquiera sus hermanas». Regresó al cuarto con el rostro sereno, aunque por dentro ardía de miedo. Adriana la miró con ojos interrogantes, pero Mercedes fingió calma. «Está débil, no más».
¿Se recuperará? Irene, que acababa de llegar tras enterarse del accidente, escuchó esas palabras, pero algo en el tono de Mercedes la inquietó. Cuando más tarde pasó junto al cuarto, oyó a su tía hablar en voz baja con Pepa: que no se corra la voz. Si alguien pregunta, diremos que fue una fiebre. Irene se detuvo en seco. Un presentimiento la atravesó como un cuchillo. Abrió la puerta con lentitud y miró a Bárbara dormida. Su respiración era irregular, pero serena. «¿Qué estás ocultando, tía?», pensó, con el corazón latiendo con fuerza. En su interior, algo le decía que ese secreto sería el principio del fin para todos. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio denso. Nadie en la casa pequeña se atrevía a mencionar el estado de Bárbara. Mercedes había dado una sola orden: no se habla de esto. Pero el silencio pesaba más que las palabras. Irene, incapaz de dormir, decidió enfrentar la verdad. Había pasado la noche escuchando cada ruido, cada suspiro. Atormentada por lo que había oído entre las paredes, cruzó el pasillo y se detuvo frente a la habitación donde dormía su hermana. La puerta estaba entreabierta y dentro, Adriana cuidaba a Bárbara con ternura inquebrantable. Mercedes, de pie junto a la ventana, parecía una estatua. «¿Cómo está?», preguntó Irene, apenas un susurro. Mercedes giró despacio. «Descansa. No necesita más preguntas, sino paz». «No puedo quedarme tranquila», replicó Irene, dando un paso adelante. «Anoche escuché al médico. Algo no encaja». Mercedes la miró fijamente, con una mezcla de cansancio y severidad. «Hay cosas que es mejor no saber, Irene». «¿Y si ese silencio la mata?», respondió ella, con lágrimas contenidas. «No puedo soportar verla así sin entender qué ocurre». Adriana se levantó, intentando apaciguar la tensión. «Irene, por favor, no es momento para discutir». Pero Irene ya no podía callar. «La escuché, tía. Usted le dijo a Pepa que nadie debía saberlo. ¿Qué es lo que le pasa a Bárbara?». Mercedes respiró hondo. «¿No es asunto tuyo?». «Claro que lo es», exclamó. «¿Es mi hermana?». El intercambio fue tan intenso que Bárbara se movió levemente en la cama, murmurando un nombre entre sueños: «Leonardo». El silencio cayó de nuevo. Irene tembló. «Él tiene que saberlo», dijo en voz baja. Mercedes negó con firmeza. «No, Irene. Si Leonardo se entera, será su perdición y la de ella. Este valle no perdona los errores del amor». Pero Irene no escuchó. Salió de la habitación con paso decidido, su mente girando en espiral. Caminó hasta el jardín, donde encontró a Leonardo sentado en el banco de piedra, con el rostro pálido y la mirada fija en el horizonte. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. Leonardo la observó, preocupado. «¿Ha pasado algo más?». «Sí», susurró ella. «Pero antes, prométeme que lo que te diga quedará entre nosotros». Él frunció el ceño, confundido. «Lo prometo». Irene respiró hondo. Sentía que cada palabra que iba a pronunciar destruiría algo dentro de ella. «Bárbara», empezó, con la voz quebrada, «está embarazada». Leonardo palideció. Por un instante, el mundo pareció detenerse. «¿Qué has dicho?», murmuró. «¿El médico lo descubrió?». «Mercedes lo sabe, pero quiere ocultarlo. Dice que si la gente se entera, la destruirán». Leonardo se levantó de golpe, tambaleándose. «No puede ser», susurró. «No, no puede ser verdad». Irene lo tomó de la mano. «Leonardo, prométeme que no harás una locura».
¿Y cómo quieres que me quede quieto?, gritó, con la voz rota. Si es mío, si ese niño es mío. Irene lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por eso te pedí que guardaras el secreto. Nadie puede saberlo. Leonardo dio unos pasos hacia atrás, respirando con dificultad. En su mente se mezclaban el amor, la culpa y un miedo insoportable. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Irene lo miró irse, sabiendo que acababa de desencadenar una tormenta que nadie podría detener. Leonardo caminaba sin rumbo por el jardín, con el rostro desencajado y el alma desgarrada. El eco de las palabras de Irene lo perseguía como un latido. Bárbara está embarazada. Aquella frase se repetía en su mente una y otra vez, hasta volverse insoportable. Se sentó en el borde de la fuente, hundiendo las manos en el agua helada. Su respiración era errática y cada intento por calmarse solo avivaba la angustia. Recordó los días con Bárbara, los encuentros furtivos, los besos robados entre los viñedos. Habían sido felices, sí, pero también imprudentes. Ahora comprendía que su amor, condenado por todos, había dejado una marca irreversible. Dios mío, murmuró, alzando la vista hacia el cielo nublado. ¿Por qué nos castigas así? De pronto, sintió una mano sobre su hombro. Era Mercedes. Irene me contó lo que le dijiste, dijo con voz grave. Leonardo se giró, con los ojos húmedos. No puedo callar esto, doña Mercedes. ¿Es mi hijo? No digas eso ni siquiera en voz baja, lo interrumpió ella. Aquí las paredes escuchan. Él se levantó bruscamente. ¿Y quiere que finja que no pasa nada? ¿Que la deje sufrir sola mientras todos la señalan? Lo que quiero, respondió Mercedes con firmeza, es que la protejas desde el silencio. Si el valle se entera, destruirán a tu hermana, a tu madre y a ella. Leonardo bajó la mirada. ¿Y el niño? ¿También debo esconderlo? Mercedes lo observó en silencio. En su rostro se mezclaban la compasión y la tristeza. No hay respuestas justas, hijo. Solo caminos menos crueles. En ese instante, Adriana apareció en el umbral, con el rostro desencajado. ¿Qué ocurre? Los vi discutiendo desde la ventana. Nada que debas saber, respondió Mercedes, intentando alejarla. No me mientas, replicó Adriana. Llevas todo el día evitando mis preguntas. Leonardo se apartó, sin atreverse a mirarla. Adriana comenzó, pero su voz se quebró. ¿Prometí no hablar? La joven lo miró fijamente. ¿Tiene que ver con Bárbara, verdad? ¿Con su estado? El silencio confirmó lo que las palabras no podían. Adriana retrocedió, pálida. «Dios santo», exclamó. «¿Qué le han hecho?» Mercedes se acercó, sujetándola por los hombros. «No digas nada, te lo ruego». ¿Y cómo puedo callar cuando mi hermana carga sola con una vergüenza que no merece? Mercedes la miró con dureza. No es vergüenza lo que pesa sobre ella, sino amor. Y el amor, hija, no se grita, se protege. Adriana rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Mercedes la abrazó, sabiendo que ninguna palabra bastaría para apaciguar el dolor. Mientras tanto, en el despacho del palacio, Hernando Guzmán conversaba con José Luis. «La pequeña Bárbara sigue enferma, ¿verdad?», preguntó el marqués con una sonrisa sutil. José Luis asintió. «Eso dicen. Curioso. Las jóvenes de esa casa siempre terminan en desgracia. Primero Irene, luego Adriana y ahora ella. Quizá el valle no perdona tanta inocencia junta». José Luis lo miró con desconfianza. «¿Qué insinúa?» «Nada», replicó Hernando,
apurando su copa. Solo que las apariencias pueden engañar y a veces los pecados florecen donde menos se esperan. Mientras el marqués reía, José Luis fruncía el ceño. Algo en su tono le hizo sospechar que sabía más de lo que debía. Esa noche, Leonardo entró a la habitación de Bárbara. Ella dormía, respirando con dificultad. Se arrodilló junto a su cama y tomó su mano. «Te juro que no te abandonaré», susurró. «Nadie sabrá la verdad, pero nuestro hijo conocerá mi nombre». Bárbara se movió apenas. Sus labios esbozaron una sonrisa frágil, como si lo hubiera escuchado. Leonardo, con los ojos llenos de lágrimas, supo que acababa de sellar su destino. El sol se filtraba débil entre las cortinas del palacio, pero el ambiente era más frío que la bruma de la mañana. Los rumores empezaban a deslizarse por los pasillos, como serpientes entre la hierba. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que algo ocurría con la joven Bárbara. La versión oficial era la de una enfermedad repentina, una fiebre nerviosa provocada por la tensión del compromiso de su hermana. Sin embargo, el valle nunca fue terreno fértil para los secretos. En la cocina, Pepa intentaba aparentar normalidad, sirviendo pan caliente y café, pero sus manos temblaban. Alejo entró con paso cauteloso. «Te he visto callada desde hace días», le dijo. «¿Qué está pasando, Pepa?» Ella lo miró, vacilante. «No me pidas respuestas que no puedo dar». «No quiero hacerle daño a nadie», replicó él. «Pero si lo que sospecho es cierto, todo esto puede acabar muy mal». Pepa suspiró. «Alejo, hay verdades que no traen alivio, sino ruina. Y esta es una de ellas». «Entonces no lo niegas», respondió él, bajando la voz. «Es cierto, ¿verdad?» Ella se llevó una mano al pecho, con los ojos húmedos. «Sí, pero prométeme que no lo repetirás. Por tu vida, no lo digas a nadie». Alejo se apartó unos pasos, con el rostro desencajado. «¿Y el padre?» «No lo preguntes», respondió Pepa. «¿Ya sabes quién es?» El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Alejo golpeó la mesa con rabia contenida. «Entonces el valle arderá». En ese momento, Isabel apareció en la puerta. «¿De qué hablaban?», preguntó con voz fría. «De nada», respondió Pepa con rapidez. «Cosas de cocina». Isabel la observó unos segundos antes de marcharse, pero su mirada decía que no se creía una palabra. En cuanto se fue, Alejo susurró: «Si la duquesa se entera, no tendrá piedad». «Por eso debemos protegerla», dijo Pepa con determinación. «Si el pecado existe, también existe el perdón». Mientras tanto, en el pueblo, la noticia ya había empezado a deformarse. Algunos decían que Bárbara había intentado quitarse la vida, otros que había sido víctima de una enfermedad vergonzosa. La gente murmuraba en los mercados, las mujeres fingían rezar mientras lanzaban juicios, y los hombres discutían en las tabernas, convencidos de que el escándalo pronto estallaría. En la casa pequeña, Mercedes intentaba contener el daño. Ordenó que nadie saliera, que las puertas permanecieran cerradas, pero su corazón sabía que el silencio no era suficiente para detener a la lengua del valle. Esa tarde, Irene regresó del palacio con el rostro desencajado. «José Luis y el marqués están hablando de Bárbara», anunció con voz temblorosa. «Dicen que su enfermedad no es lo que parece». «¿Cómo lo saben?», preguntó Mercedes, alarmada. «No lo sé», respondió Irene, «pero si el marqués lo sospecha, no tardará en usarlo contra nosotros». Adriana apretó los puños. «Ese hombre no descansará hasta vernos destruidas». Mercedes las miró a ambas. «Entonces, no le daremos el gusto. Nadie más hablará de esto, ¿me oyeron? A partir de hoy,
Bárbara está en reposo por agotamiento nervioso. Ni una palabra más. Pepa asintió, aunque su mirada reflejaba angustia. Alejo, desde la ventana, observó el horizonte. El valle huele a tormenta, murmuró, y cuando estalle, no habrá casa que quede en pie. Las mujeres se miraron entre sí, sabiendo que la verdad, por muy oculta que estuviera, ya había comenzado a respirar. El marqués Hernando de Guzmán no necesitaba pruebas para sentirse poderoso. Bastaba con una sospecha para usarla como arma. Aquella tarde, en su despacho, recibía a José Luis con un aire de falsa cordialidad. El duque, cansado de intrigas, había acudido para hablar de negocios, pero Hernando ya tenía otro tema en mente. «He oído que la pequeña Bárbara no mejora», dijo con una sonrisa venenosa, sirviendo 2 copas de vino. José Luis lo miró con recelo. «No te preocupes por eso. ¿No es asunto tuyo?» «Oh, claro que lo es», replicó el marqués. «Todo lo que ocurre en este valle termina siéndolo». José Luis frunció el ceño. «Hablas como si supieras más de lo que dices». Hernando se acercó, bajando la voz. «Digamos que los rumores vuelan, y cuando el río suena, ya sabes». El duque lo observó en silencio. No era hombre de dejarse manipular, pero sabía que Hernando no hablaba al azar. «No pongas en riesgo lo poco que te queda de reputación», advirtió José Luis. «Este asunto es delicado». «Delicado, sí, pero también útil», respondió el marqués, con su tono más afilado. «Hay alianzas que podrían reforzarse si se maneja bien». José Luis apretó los dientes. «¿Estás insinuando que quieres usar el sufrimiento de esa muchacha para ganar poder?» «No lo insinúo, lo afirmo», dijo Hernando, sin inmutarse. «Tú sabes tan bien como yo que el escándalo puede hundir o elevar a cualquiera, y ahora mismo el nombre de Salcedo está en boca de todos». José Luis se levantó con brusquedad. «Tú eres un miserable». «Y tú, un ingenuo», replicó el marqués. «Piensa en el rey, piensa en tu futuro. Si juegas bien tus cartas, ese apellido maldito podría servirte». El duque salió sin despedirse, dejando la puerta abierta tras de sí. Hernando lo siguió con la mirada. Satisfecho, tomó un sorbo de vino y murmuró: «En este valle no hay santos, solo pecadores con mejor fortuna». Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes discutía con Adriana. «¿No podemos quedarnos de brazos cruzados?», decía la joven. «Si esos hombres usan el nombre de Bárbara, la destruirán. Y si salimos a defenderla, la expondremos», respondió Mercedes. «A veces el silencio es la única defensa». Irene, que escuchaba desde la puerta, intervino. «¿Y Leonardo? Él podría hablar con su padre, detenerlo». «No», dijo Mercedes con dureza. «Leonardo ya ha hecho bastante. Si el marqués sospecha de su hijo, lo arrastrará con él». Adriana se llevó las manos a la cabeza. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Esperar», respondió Mercedes, con un temblor apenas perceptible, «y rezar para que el mal se canse antes que nosotras». En el palacio, Hernando escribía una carta. Cada palabra era un golpe maestro de su juego político. «Al Consejo de la Corona, en Valle Salvaje, se ha cometido un acto de deshonor que amenaza el nombre de las familias nobles. Pido discreción, pero también intervención». Selló el sobre con cera roja y lo dejó sobre el escritorio. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo y hojas secas. «Que empiece la purga», dijo en voz baja, encendiendo un cigarro. Esa noche, José Luis volvió a su despacho con el alma dividida. Sabía que el marqués planeaba algo oscuro, pero también comprendía que, si el rumor del embarazo era cierto, la vergüenza alcanzaría a todos, incluso a su propio linaje.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a mentir?, murmuró, mirando el retrato de su difunta esposa. Quizá el valle no se pudre, quizá siempre fue así. El reloj marcó la medianoche. La guerra silenciosa acababa de empezar. Adriana despertó sobresaltada por el sonido de un llanto. Era débil, pero persistente. Se levantó de inmediato, caminando por el pasillo oscuro hasta llegar a la habitación de su hermana. Bárbara estaba sentada en la cama, con la mirada perdida y el rostro bañado en lágrimas. «Hermana», susurró Adriana, corriendo hacia ella. «¿Qué haces levantada? Tienes que descansar». Bárbara la miró con los ojos rojos. «¿Ya no puedo seguir fingiendo, Adriana?» «No puedo». «¿Fingiendo qué?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Bárbara bajó la vista hacia su vientre, acariciándolo con delicadeza. «Lo sé desde un vivir». «Lo sentí una noche, cuando todo se derrumbó, y ahora está aquí, dentro de mí». Adriana contuvo el aliento, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque tenía miedo», respondió Bárbara. «Miedo de eu, de papá, de todos». En ese momento, Irene entró, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto. «Ya no tienes que esconderte, hermana». «Lo sé todo». Bárbara la observó, temerosa. «¿Tú se lo dijiste a Leonardo?». El silencio fue respuesta suficiente. Adriana se volvió hacia Irene, furiosa. «¿Cómo pudiste? Era su secreto». «Tenía que hacerlo», replicó Irene entre sollozos. «No podía cargar sola con esto. Además, él tenía derecho a saberlo». Bárbara se tapó el rostro con las manos. «Ahora todos lo sabrán y me destruirán». Adriana la abrazó con fuerza. «No dejaré que eso pase, te lo juro». Pero Irene, desesperada, insistió. «¿No entienden, hermanas? Esto ya se salió de nuestras manos. El marqués lo sabe. Y si no lo detiene Mercedes, lo hará público para arruinarnos». Bárbara se estremeció. «¿Entonces ya es demasiado tarde?». No, dijo Adriana con determinación. «No mientras respire». La tensión crecía con cada palabra. Mercedes entró en ese instante, con el rostro tenso. «¿Qué está pasando aquí?». «¿Ya lo sabe todo?», respondió Irene, temblando. Mercedes la fulminó con la mirada. «¿Qué hiciste, niña?». «No podía más», replicó ella. «No puedo seguir viviendo con mentiras». Mercedes se acercó a Bárbara, tomándole el rostro entre las manos. «Hija, escúchame bien. A veces la verdad no salva, solo destruye. Tienes que ser fuerte». «Ya no puedo ser fuerte, tía», respondió Bárbara con voz quebrada. «Estoy cansada de vivir escondida». Entonces Mercedes, en un gesto de ternura desesperada, la abrazó. «No estás sola. Nadie volverá a tocarte ni a juzgarte. Pero prométeme una cosa. ¿No dirás ni una palabra fuera de esta casa?». Bárbara asintió, aunque sabía que el silencio ya no bastaría. Esa noche, mientras las hermanas dormían abrazadas, Mercedes se quedó despierta junto al fuego. Sus pensamientos la consumían. El valle nunca perdona, pero a veces el amor es más fuerte que el castigo. Afuera, el viento soplaba como un presagio. Desde el bosque, el ulular de un búho rompía la quietud. Era como si la naturaleza misma anunciara el desastre que se acercaba. Bárbara, en medio de su sueño, murmuró una frase apenas audible. «No quiero que sufra, ni él ni el niño». Adriana, medio dormida, la escuchó y lloró en silencio. A lo lejos, entre las sombras del jardín, alguien observaba la casa pequeña. Era Alejo.
Su rostro reflejaba preocupación y miedo. Había escuchado demasiado y sabía que si Hernando o José Luis se enteraban, el valle se teñiría de sangre antes del amanecer